un órgano de apenas 300 gramos de peso, del tamaño de una patata, de alguna manera va a condicionar, va a determinar el funcionamiento de todos los demás órganos. De alguna manera va a movilizar al resto del cuerpo. Este órgano que llamamos corazón determina el funcionamiento, el buen funcionamiento de todos los demás órganos. Moviliza al resto del cuerpo y lo hace impulsando, como si de una bomba se tratase, la sangre que el resto del cuerpo necesita para funcionar y para funcionar bien. En el momento en el que fue escrita, no existía toda la tecnología que contamos y que conocemos hoy, y la medicina no se había desarrollado ni mucho menos tanto como lo que resulta hoy. Pero desde sus primeros libros, la Biblia va a utilizar la imagen del corazón, la idea del corazón, la ilustración del corazón como ese motor vital, como ese ordenador central de la persona. Y lo va a hacer porque describe a ese corazón como lo que activa al individuo, como lo que moviliza al individuo, impulsando la voluntad del individuo, inclinando la voluntad del individuo hacia una dirección particular y no hacia otra, hacia unos intereses particulares y no hacia otros. Por eso Proverbios 4, versículo 23, insiste en la importancia de guardar el corazón, de vigilar el corazón. Y dice el texto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él emana la vida, de él fluye la vida. Precisamente porque es en el corazón, entendido como la sala de máquinas de la persona, donde tienen lugar todas las batallas. Es en el corazón donde el pecado se instala y anida y maquina. Es en el corazón donde se conciben todos los demás males. Jesús mismo lo explicó de esta manera en Mateo capítulo 15. Lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso, dice Jesús, es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, dice Jesús, provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Todo tipo de actuación tiene su origen en el corazón. Y como resultado de nuestra condición caída, el mal, a menos que Dios intervenga directamente, no es un lugar al que vamos de vez en cuando, que visitamos de vez en cuando, es el mundo en el que vivimos. Es el mundo en el que vivimos, nos movemos y existimos. Eso es lo que Moisés describe en el capítulo 6 de su libro del Génesis. Génesis 6:5 dice, toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y aquí Moisés está describiendo a su generación, pero podría estar hablando de cualquier generación. En términos teológicos, a esto se le llama depravación total. Y depravación total quiere decir que el ser humano, en su estado natural, ese que describe Génesis 6, vive, se mueve y existe bajo la influencia constante del pecado. Eso no significa que todo lo que producimos como seres humanos es pecado, pero sí significa que todo lo que producimos como seres humanos está afectado por el pecado. Sin embargo, y gracias a Dios por ello, Él ha intervenido. Y lo ha hecho abriendo no simplemente las puertas de un arca, sino directamente las puertas del cielo, enviando a su Hijo amado para buscar y para salvar a los que se habían perdido. ¿Y cómo lo ha hecho? Colocando un corazón de carne allí donde solamente había un corazón
de piedra. De manera que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y se aferran a Cristo, todos aquellos que creen en que Él tiene la autoridad y la capacidad para trasladarnos del reino de las tinieblas donde vivíamos al reino de luz en el que Él se encuentra, todos estos reciben un corazón de carne en lugar de aquel viejo corazón de piedra que no sentía, que no latía, que no inclinaba su voluntad hacia donde Dios pedía. A las personas que han recibido un órgano se les conoce como trasplantado o como beneficiario. Bueno, en términos espirituales, todos los creyentes son trasplantados. Todos los creyentes son beneficiarios. Y si en esta mañana reconoces que el tuyo, tu corazón, sigue siendo el mismo de siempre, arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus pecados delante de Él. Pídele al Señor que se apiade de ti, que tenga misericordia de ti, que te regale un nuevo corazón, uno que palpita como el suyo, uno que ama como el suyo, uno que busca lo que Él busca, uno que se deleita en ver a las almas volverse a Dios en arrepentimiento y fe, como Dios se deleita en ver volverse las almas a Él en arrepentimiento y en fe. Hoy comenzamos una serie de exposiciones bíblicas antes de regresar a nuestro estudio del Evangelio de Mateo. No nos hemos olvidado de Mateo, pero comenzamos una breve serie de exposiciones bíblicas que llevan por título Un corazón misionero. Y a través de ella quisiera mostrar cómo la Escritura insiste en el hecho de que los verdaderos creyentes necesariamente han de tener un corazón misionero. Y esto no es algo exclusivo para los profesionales de la religión. Esto no es algo para cierta élite. Es un asunto que compete y que compromete a todos los creyentes. Porque un corazón cambiado, un corazón regenerado, un corazón regalado por Dios es necesariamente un corazón misionero. Es un corazón comisionado y capacitado para la misión. ¿Qué misión? La misión de hacer discípulos. Vamos por un momento al capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 28. Donde nos encontramos con las últimas palabras que Jesús va a dar a sus discípulos antes de despedirse de ellos. Mateo 28, versículo 18. Así termina este libro de Mateo. Dice así: acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta comisión, este mandato de Jesús, que Jesús dirige a sus seguidores, está dirigida a todos sus seguidores. No solamente a los apóstoles. De haber sido así, todo habría terminado con la muerte de los apóstoles. Pero 2000 años después, aquí estamos. Aquí estamos. Eso no significa que no existan determinadas funciones específicas para alguno de sus seguidores. Y el capítulo 4 de Efesios nos habla de que hay pastores, hay maestros, hay evangelistas que tienen la responsabilidad de capacitar a los santos. ¿Capacitar a los santos para qué? Precisamente para que puedan llevar a cabo lo que la Biblia llama la obra del ministerio. Y esa obra del ministerio comprende dos aspectos por encima de todos los demás. Por un lado, la evangelización de los perdidos.
por otro lado, la edificación de los creyentes. Y estos exactamente son los dos aspectos que Jesús ordena en el capítulo 28 de Mateo que acabamos de leer. La evangelización de los perdidos, bautizándoles, eso significa que les han predicado el Evangelio, que se han arrepentido, que han creído en Cristo, que se van a identificar con Cristo, y enseñándoles todas las cosas que Él mismo un día les había enseñado a ellos también. Así que un corazón regenerado es un corazón misionero. Un corazón comisionado y capacitado para la misión de hacer discípulos. Y comenzando en el día de hoy, quisiera poner delante de todos los presentes cuáles son las características de este corazón misionero. De un corazón orientado y ocupado en esa misión de hacer discípulos. Por cierto, tengo que hacer un paréntesis aquí antes de proseguir. Desde hace algunas décadas, en el mundo protestante se habla mucho de lo que se ha venido a llamar predicación expositiva. Estoy seguro de que todos o casi todos los presentes habéis oído esa expresión alguna vez. Predicación expositiva. Y aunque se habla mucho de la predicación expositiva, y no pocas iglesias dicen practicarla, existe una gran confusión en cuanto a qué significa eso de predicación expositiva. Y tengo que decir que la predicación expositiva no se limita a esta otra cosa que se conoce como predicación consecutiva, a tomar un pasaje en cuestión y analizarlo exhaustivamente. Sin duda esta es la forma más natural y también más fácil de exponer la Biblia. Empezamos en el capítulo 1 del libro, versículo 1, y terminamos allá donde termina el libro. Lo leemos, lo explicamos y lo aplicamos. Pero en algunas ocasiones existe también la posibilidad de estudiar un tema que va a estar presente en distintos libros y en distintos pasajes. Y este es el caso que nos ocupa en esta mañana. Así que cuando eso sucede, la predicación no deja de ser expositiva, o no debería dejar de ser expositiva, porque no se va a limitar a un pasaje, pero sí aún lidiando con varios pasajes, seguramente de manera más breve que si solamente fuese uno, ha de trasladar la misma exactitud, precisión, cuidado y respeto al texto. Ese es el proyecto que tenemos entre manos para estas próximas semanas. Leer varios pasajes, explicar varios pasajes y aplicar esos varios pasajes. Estudiar un tema no nos da licencia a decir lo que nos apetece o lo que nos viene a la cabeza con respecto a ese tema, pero sí nos da la oportunidad de revisitar diferentes libros, diferentes secciones de la Biblia, tratando de ordenar lo que la Biblia nos enseña acerca de ese tema. Y eso haremos con la ayuda del Señor, comenzando aquí y ahora. Así que regresando a nuestro tema, lo primero que observamos en la Escritura es que un corazón misionero ha de caracterizarse en primer lugar por su pasión por el Evangelio. Vamos un momento a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos del 6 al 13. La primera característica de un corazón misionero no es otra que la pasión por el Evangelio. Dice así la palabra de Dios. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podría haberse vendido a gran precio y el dinero habérsele dado a los pobres. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Hasta aquí nuestra lectura de este pasaje. Algunos comentaristas han titulado directamente esta sección del Evangelio de Mateo el texto de la pasión. Pero hablar de pasión, según en qué contextos, está casi prohibido. Porque por pasión con frecuencia entendemos una actitud descontrolada, desenfrenada, desordenada. Y en la Biblia se nos advierte en contra de las pasiones descontroladas, desordenadas, desenfrenadas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:10 nos habla ahí el texto de un anhelo, de un deseo, de una pasión desenfrenada, descontrolada, desordenada. El texto dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, y aquí está la palabra, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esta es una pasión malvada y maliciosa, porque no se agota en la esfera del pensamiento, sino que esta pasión va a provocar y va a suscitar y va a ser raíz, específicamente dice el texto, de todos los males. Podríamos decir también, de todos los males que este mal deseo, que esta pasión pecaminosa va a provocar. De manera algo más general, Tito capítulo 2, versículo 12, señala que hay deseos, que hay anhelos, que hay pasiones que directamente caen bajo la categoría de mundanas. Y ese tipo de pasiones son realidades, dice la Biblia, de las cuales hemos de huir, hemos de escapar, hemos de abandonar. ¿Por qué? Porque son mundanas. Eso quiere decir que no encuentran su origen en el cielo, sino en el infierno. Eso quiere decir que este tipo de pasiones no forman parte de la voluntad de Dios para con sus hijos, sino que forman parte de la voluntad del diablo y de sus huestes, no para con sus hijos, porque ellos van a ser más inclusivos, sino para todo aquel a quien logren seducir, diseñando ese buffet de realidades mundanas con el que tratan de engañarnos y atraparnos. Y parte de la obra de gracia que el Dios de gracia hace en el creyente tiene que ver la influencia, tiene que ver con agotar, con anular, con apagar la influencia de esas pasiones mundanas. Sin embargo, no todos los deseos fervientes, no todos los anhelos, no todas las pasiones de las que se nos habla en la Escritura caen bajo la categoría de lo prohibido. La Biblia también nos habla de pasiones a las que podríamos llamar pasiones santificadas. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3, versículo 1 se nos dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Y aquí el apóstol va a utilizar términos muy descriptivos, muy explícitos, porque nos habla de una aspiración, de un anhelo intenso, el del ancianato, el del pastoreo, el de guiar a la grey del Señor, pero también va a concluir su puntualización mencionando un deseo y señalando que se trata de una aspiración, de un anhelo bueno, empleando una palabra todavía más contundente. Jesús mismo utiliza esta misma palabra en Lucas 22:15 cuando está reunido con sus discípulos, solamente con los 12, y en un momento crucial de su ministerio, les dice, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y aquí nos encontramos con un detalle interesante para nosotros que somos hispanohablantes, porque en el original, en el griego, que fue el idioma en el que se escribió primero este Evangelio de Lucas, la palabra, o mejor dicho, la expresión esa de intensamente he deseado, es una sola palabra.
Y sin embargo, los traductores de la Biblia al castellano quisieron asegurarse de que nosotros, sus lectores, entendíamos que lo que Jesús está tratando de expresar aquí no es solamente una preferencia, sino más bien un anhelo profundo, apasionado. Por eso dice, intensamente he deseado que llegara este momento. Y es que finalmente, lo que hace de nuestras pasiones algo legítimo o algo ilegítimo no es tanto nuestra capacidad de anhelar, de desear, sino más bien qué es eso, cuál es el objeto anhelado, qué es eso que provoca, que hace que nos movamos en una dirección y no en otra, que realmente nos impulsa, que inclina nuestra voluntad hacia allí y no hacia otro sitio. Y volviendo a nuestro texto de Mateo capítulo 26, aquí claramente nos encontramos con cuál es ese objeto deseado. Y el objeto deseado, el objeto anhelado, no es otro que el Señor Jesucristo. Mateo nos dice que aquella mujer que ungió a Jesús comenzando por su cabeza y prosiguiendo con el resto del cuerpo, se llamaba, no dice el nombre, eso nos lo dice Juan, se llamaba María. Y Juan, además de decirnos su nombre, clarifica que esta María es la hermana de Marta y de Lázaro. El Evangelio de Marcos especifica que este perfume que María va a utilizar está compuesto de nardo puro y añade además que su costo sería el equivalente al de un año de salario. Sí, has oído bien, un año de salario. Este perfume, aquella María no lo compró en el mercadillo. A veces en los mercadillos hay puestos de perfumes y se nos dice ahí que podemos conseguir las fragancias más elitistas y especiales a un precio mucho menor. Bueno, esto no sucedió con el perfume que María compró para la ocasión. Un año de salario. Los especialistas en finanzas nos recomiendan a que guardemos lo equivalente al salario de 3, 4, 5, 6 meses por si acaso sucediese una desgracia y nuestro trabajo finalmente se acabase. Bueno, María guardó lo equivalente a un año de salario y solo y exclusivamente para comprar ese perfume. Un año de salario es mucho dinero. Así pensaban también los que estaban a la mesa en aquella ocasión. Pero el punto de esta historia es que, sin desmerecer la existencia de otras causas nobles, de otras causas legítimas con las que se podría colaborar, como es eso de ayudar a los que no tienen para comer, hay una que es digna, dice Jesús, de toda nuestra atención, de toda nuestra admiración, de toda nuestra devoción, porque siempre existirán las causas nobles y legítimas, pero solamente hay un Señor y Salvador. Allí presentes, no nos olvidemos, había también otras personas agradecidas. Simón, el anfitrión, el antiguo leproso, los ha recibido en su casa porque ha recibido él primero la sanación necesaria para regresar a su casa. Por eso está en condiciones de celebrar una fiesta. Lázaro, el que había sido resucitado, también está presente. Este hombre que murió y fue sepultado en el sepulcro y que hasta días después, ya oliendo mal, fue devuelto a la vida, está presente. Pero esta mujer, María, a la que en otras ocasiones hemos visto ya postrada a los pies de Jesús, escuchando, aprendiendo, anotando, va aquí a expresar toda su devoción por Cristo, toda su pasión por Cristo. Y lo va a hacer por medio de este acto voluntario de extrema generosidad. El pastor MacArthur comenta lo siguiente: es un acto de amor sin medida. María no ofreció esta valiosa posesión para apoyar un programa o un ministerio, sino que la ofreció
a Cristo mismo. El objeto anhelado aquí, el objeto deseado aquí, no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Y esto nunca puede resultar ni en un problema ni en una distracción. No es un obstáculo, en realidad es todo lo contrario. Porque si no lo es para Dios, no puede serlo para nosotros. Pisamos terreno seguro, más que seguro, pisamos terreno santo en cuanto a lo que son los afectos, a los anhelos, a los deseos del corazón. Si el objeto deseado, si lo que despierta nuestra admiración, nuestra devoción, nuestra pasión, es Cristo. Porque aquel que es puro en todas sus concepciones, aquel que solamente puede contemplar y también interaccionar con lo que es bueno, dice de este mismo Jesús sobre el que esta mujer vierte el perfume: este es mi Hijo amado en quien yo encuentro contentamiento, en quien yo me satisfago, en quien yo me complazco, en quien me gozo y con quien me gozo, hoy, ayer y por los siglos. Porque el que es Padre eterno del eterno Hijo se ha complacido y ha existido plenamente satisfecho en su afecto para con su Hijo, hoy, ayer y por los siglos. La satisfacción que Jesucristo proporciona al Padre no ha menguado. El deseo y el anhelo por su Hijo no ha descendido ni decrecido, sino justamente lo contrario. En realidad, este es el motor de todo lo que hacemos para el Señor, de todo lo que somos en el Señor, la pasión por nuestro Salvador. Pero esto es algo que no se fabrica. Esto es algo que no se puede elaborar, que no se puede replicar. Esto es algo que resulta de una verdadera conversión, de haber nacido de nuevo realmente, de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de haber recibido un nuevo corazón, uno que palpita como el suyo, uno que ama lo que Dios ama, uno que busca lo que Dios busca, uno que se deleita en ver las almas volviéndose a Dios en arrepentimiento y fe, como Dios se deleita en ver las almas volviéndose a Él en arrepentimiento y fe. La pasión por Cristo es un fruto de la obra de Cristo en el creyente. No es simplemente una emoción, es la expresión de una convicción. La convicción de sabernos perdonados por Dios. Y como resultado de sabernos perdonados por Dios hay gozo, hay esperanza, hay gratitud, hay pasión en nuestros corazones. Al saber, al entender, al ser conscientes de dónde nos ha sacado el Señor. ¿Cómo no va a haber pasión? Si, como enseña el capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Efesios, en otro tiempo andábamos según la corriente de este mundo, conforme a la potestad del espíritu, conforme al espíritu de la potestad del aire. El espíritu que ahora todavía opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también estábamos todos nosotros viviendo en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, de la carne y de la mente. Y como resultado éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Esa era nuestra realidad. Y no importa cómo te llames, esa era tu biografía. Pero gracias a Dios que el texto no termina ahí. Y es precisamente que a continuación nos encontremos con un gran contraste, lo que va a encender, lo que va a inflamar, lo que va a incitar, lo que va a estimular nuestra pasión por el Evangelio. Y no es otra cosa que con el Evangelio mismo que nos encontramos a continuación, porque dice el versículo 4 de Efesios capítulo 2, pero Dios,
Aunque éramos por naturaleza hijos de ira como todos los demás, Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y entre todas esas buenas obras, y sobre todas las demás obras, se encuentra la comisión de anunciar el Evangelio. Creí, por tanto hablé, dice el salmista. Y Pablo añade, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Cómo no vamos a reaccionar? ¿Cómo no vamos a hablar? ¿Cómo no vamos a testificar, como decía el viejo himno, de las grandes cosas que Cristo ha hecho para mí? La anomalía, aunque sea la mayoría, es lo que sucede con aquellos 9 leprosos, quienes a pesar de ser limpiados, quienes a pesar de ser sanados, siguieron con su vida como si no hubieran experimentado el mayor de los milagros posibles, como si no hubieran recibido el mejor de los milagros posibles. En el capítulo 7 de Marcos se nos dice ahí que Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran manera y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies del gran sumo sacerdote. Y dice el texto que le dio las gracias. Y dice el texto que este era un samaritano. Y dice el texto que respondió Jesús y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. La pasión por Cristo, la gratitud hacia Cristo es una muestra inequívoca de que Cristo ha estado allí, de que Cristo ha obrado allí. Y aunque sea la mayoría, el reaccionar de otra manera es una anomalía. La pasión de aquel leproso sanado, la pasión de aquella mujer pecadora perdonada, la pasión de un corazón agradecido. Este es el primer elemento, la primera característica de un corazón misionero. El que va a regar a todos los demás para que prosperen y fructifiquen. Porque sin él, todo lo demás, tarde o temprano, se secará. Sin él, sin este corazón misionero, movilizado por la pasión por Cristo, por la gratitud a Cristo, todo lo demás tarde o temprano se evaporará. O lo que es igualmente preocupante, todo lo demás terminará por volverse en una obligación, en un rito, más o menos dominado, más o menos interiorizado, pero nada más que un ejercicio mecanizado.
Sí, real, pero vacío, carente de poder, que no cuenta con la bendición de Dios. Porque las velas del Evangelio son movidas por el viento del Espíritu Santo. Y el viento del Espíritu Santo es no otra cosa que la presencia activa del Espíritu Santo en la vida del creyente, infundiendo en nosotros el deseo, el anhelo y la pasión de que todos los que están a nuestro alrededor puedan experimentar una genuina reconciliación con Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que apasiona tu corazón? ¿Cuáles son tus deseos más intensos? ¿Hacia dónde se inclina tu voluntad? La voluntad de algunos se inclina siempre a las vacaciones, al descanso, al entretenimiento, al ocio, al satisfacer estos y otros deseos. Y puedo prescindir de Cristo, no pasa nada, estar ahí esperándome cuando regrese. Ya cuando termine de ocuparme de todos mis asuntos, volveré. Y Él estará ahí esperando en su sellita mecedora. Qué ridículo, qué triste, qué pobre el que entiende la vida cristiana de esta manera. ¿Qué es aquello sobre lo que prefieren conversar tus labios? ¿Quiénes son aquellos con los que tu corazón se siente más inclinado a estar y a compartir y a hablar? Porque no te olvides que de la abundancia del corazón habla la boca. Empápate del Evangelio, medita en él, refréscate en él, anímate con él, apasionate con él, porque en el Evangelio nos encontramos con todas las excelencias de un Cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si eres del Señor, si verdaderamente perteneces al Señor, te amó y se entregó también por ti. Esto nos lleva a la segunda característica de un corazón misionero. Hemos hablado de la pasión y vamos a hablar ahora de la perseverancia. Perseverancia en el Evangelio. Porque el Evangelio no es solamente algo que se comunica, es algo que se cree. El Evangelio no es algo solamente que se recomienda a otros, es algo que nos ha convencido, que nos ha seducido, que nos ha rescatado a nosotros y por eso nos aferramos a Él y lo hacemos sin importar las circunstancias. Y por eso nos abrazamos a Él y lo hacemos sin importar cuál sea la situación. Pero tristemente hay personas a nuestro alrededor, quizás algunos están aquí en esta mañana sentados en estas sillas, que por años parecían muy apasionados, estaban dispuestos, trabajaron mucho, se sacrificaron con la intención de alcanzar a otros, de que el Evangelio llegara a la vida de otros. A lo largo de los años yo he visto miembros de iglesias y hasta pastores de iglesias que parecían muy apasionados, que estaban dispuestos, que trabajaron mucho, que se esforzaron, que se sacrificaron con la intención de alcanzar a otros, de que el Evangelio llegara a la vida de otros, que participaron en viajes misioneros y se movían de acá para allá, dejando atrás otro tipo de legítimas ocupaciones. Pero ya no están aquí. Ni aquí, ni en ningún sitio. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no proviene del Padre, dice la Escritura, sino del mundo, tuvieron en algún momento de su recorrido más impacto en ellos. Tuvieron en algún momento de su recorrido mayor influencia en ellos. Tuvieron en algún momento de su recorrido mejor aceptación en ellos. Y como resultado, no perseveraron. Mira lo que sucede en el capítulo 19 del
Evangelio de Juan. Juan capítulo 19, versículo 25. Vamos a leer el texto. Impresionante este pasaje. No solo por lo que está pasando arriba, en esa cruz donde Cristo está siendo crucificado, sino por lo que está pasando abajo entre aquellos que supuestamente le seguían. Juan 19, comenzando en el versículo 25, dice ahí que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Ese discípulo es Juan, el que escribe. Pero no hay rastro de ningún otro. Los que más tiempo habían pasado con Jesús, los que más lo conocían, los que más lo habían oído, los que más lo habían visto en acción, los que habían prometido seguirle hasta la muerte en caso de necesidad, no aparecen en escena. Y no aparecen en escena porque no están. Y no están ni se les espera. Han huido, se han escondido y otros directamente se han suicidado. Es el caso de Judas, él quien lo entregó. Pero en la escena sí están un grupo de mujeres con las que nadie contaba, a las que nadie tenía en cuenta, pero que están dispuestas a perseverar. Y están dispuestas a perseverar porque, a diferencia de varios de los que se presentan como discípulos de Jesús, ellas sí creyeron lo que Jesús decía. Y cuando leemos en Lucas 24, capítulo 24 de Lucas, del versículo del 1 al 12, en ese huerto donde las mujeres van al encuentro del sepulcro para llevar las especias aromáticas y preparar el cuerpo de Jesús, nos damos cuenta de que las que están allí son las mismas que le acompañan en su crucifixión, con las que nadie contaba, a las que nadie tenía en cuenta, pero dispuestas a perseverar. Y están dispuestas a perseverar porque realmente creyeron lo que Jesús predicaba. Y en este capítulo 24 de Lucas, cuando las mujeres cuentan que han visto al resucitado, el texto es muy enfático y dice que a los discípulos de Jesús esto les pareció un disparate y que no creían en ellas. Tremendo contraste. Tremendo contraste entre los que dicen ser discípulos y estar dispuestos a todo, pero que cuando no les conviene desaparecen del mapa. ¿Qué pasaría en la vida de la iglesia si confiáramos en este tipo de persona el ministerio de la iglesia? Cuando no les conviene, pues no hay iglesia. Cuando tienen algo mejor que hacer, pues cerramos la puerta y nos dedicamos a otra cosa. Cuando se desaniman, pues entonces dejamos de predicar el Evangelio. El día que se les ocurra que ya no merece la pena seguir, pues nos vamos todos a casa y así se termina todo. Gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en personas, probablemente las menos aparentemente capacitadas, pero es que es la obra de Dios. Y es el testimonio de estas mujeres, es el testimonio de estos primeros creyentes a lo largo del libro de los Hechos, lo que permite que este evangelio, que es poder de Dios para salvación, se expanda y las personas lo escuchen y las personas se arrepientan y crean en el evangelio y sigan haciendo lo mismo que un día se hizo con ellos. Compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando leemos el libro de Hechos, se nos dice ahí que la iglesia crece y se multiplica
Y no por campañas masivas precisamente, no por medio de eventos multitudinarios, no porque imponentes ponentes llegan y dan conferencias verdaderamente atronadoras. Dice el texto que fueron gentes sencillas como tú y como yo, gentes sencillas que se identificaron con Jesucristo en su vida y en su muerte, y quienes, a pesar de la presión tan grande como para tener que dejar atrás familias y casas, a pesar de la persecución tan grande como para tener que huir para salvar la vida, continuaron creyendo en Él, hablando de Él, testificando de Él. Y uno de mis pasajes preferidos en el libro de Hechos lo encontramos en el capítulo 8, porque precisamente se nos está hablando de esta realidad. Y después de la muerte de Esteban, Hechos capítulo 8, dice el texto que se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿Qué va a hacer la iglesia ahora sin sus apóstoles? Pues lo que ha sido llamada a hacer, esté quien esté. Venga quien venga. Dice el texto que Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Pero ¿cuál fue la reacción de esos creyentes en Cristo? De esos que habían recibido un nuevo corazón, un corazón misionero. Dice el texto que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y a lo largo de este libro sucede algo parecido. Las puertas en términos espirituales se abren, pero también se cierran. El evangelio es bien recibido, pero también es rechazado. Es aceptado con gozo y toda solicitud, pero es resistido y refutado con violencia. Y sin embargo, ¿cuál es la conclusión? Perseveraron. Perseveraron en su fe y perseveraron en la proclamación de la fe. Al punto de entender que la presión y la oposición nunca son razones para abandonar en el cristiano, sino señales de que uno camina en la dirección adecuada. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. La pasión es la primera característica de un corazón misionero. Pero también lo es la perseverancia, porque ¿cómo habiendo predicado a otros terminaremos nosotros descalificados? ¿Cómo después de haber señalado el camino a otros lo abandonaremos nosotros? Pero tristemente sucede. Y sucede porque algunos, como enseña Jesús en la parábola del sembrador, no tienen raíz profunda en ellos, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o viene la persecución, enseguida tropiezan y caen. A veces lo hacen por las preocupaciones de este mundo. A veces lo hacen por el engaño de las riquezas. La palabra se ahoga, dice Jesús, se queda sin fruto y terminan de salir porque como luego este mismo Juan, que había visto a sus discípulos de Jesús salir y entrar y venir e ir y con los años a muchos otros hacer lo mismo, escribió, no eran de nosotros, no lo eran, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, porque la perseverancia no es algo que tú y yo alcanzamos, es algo que Dios permite en la vida de cada uno de sus hijos. Gracias a Dios por su gracia, porque la parábola de este sembrador que Jesús relató no terminaba ahí. Y Jesús añade que aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. Esto no es algo que se fabrica. No se puede elaborar, no se puede replicar. Es resultado de una verdadera
conversión. Es resultado de haber nacido de nuevo, de haber sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, de haber recibido un nuevo corazón. Uno que palpita como el suyo. Uno que ama lo que Dios ama. Uno que busca lo que Dios busca. Uno que se deleita en ver a las almas volverse a Dios en arrepentimiento y fe. Como Dios se deleita en ver a las almas volverse a Él en arrepentimiento y fe. Un corazón misionero es un corazón transformado, equipado, preparado para perseverar. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es esto lo que caracteriza a tu propio corazón? Quiera Dios que así sea. Porque si algo ha de suceder en medio nuestra como congregación, si algo ha de suceder en medio nuestra, es porque Dios continúa cambiando corazones, transformando y orientando estos corazones a vivir a la luz del Evangelio y a trasladar a otros este mismo Evangelio que nos ha cambiado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué decir? ¿Quiénes somos nosotros para dirigirnos a ti? Y sin embargo lo hacemos como hijos adoptados en Cristo. Nos has salvado, has cambiado nuestra condición, has cambiado nuestro destino. Y lo has hecho por pura gracia. Y por eso te alabamos y te amamos. Porque nada bueno había en nosotros, pero tú nos has hecho reyes y sacerdotes delante de Dios para siempre. ¿Cómo no apasionarnos contigo? ¿Cómo no perseverar ante lo que has prometido hacer con nosotros? Te damos las gracias, oh Dios, por tu obra en la vida de tus hijos. Y te pedimos que tú nos movilices en este nuevo inicio de curso a reorientar nuestras prioridades y a buscar, como leíamos al principio, que en todo lo que hagamos la gloria sea para ti. ¿Y qué más gloria que la que encontramos en el Evangelio? Ayúdanos a ser fieles a ese Evangelio, creyendo el Evangelio, pero también testificando del Evangelio, viviendo de una manera digna del Evangelio. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.